Viernes, 3 de mayo de 2024. Materia penal. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 4. Registro digital, 202-8690. Tipo, aislada. Alevosía. No se actualiza esta calificativa en el delito de homicidio cuando la víctima logró defenderse del ataque mediante el uso de un arma de fuego e, incluso, hirió a uno de sus agresores. Legislación del Estado de Puebla. Hechos. En un proceso penal se dictó sentencia contra una persona, en la que se le condenó por el delito de homicidio calificado, por alevosía. Sin embargo, de las pruebas desahogadas se observó que la víctima logró defenderse ante el ataque, mediante el uso de un arma de fuego e, incluso, hirió a uno de sus agresores. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que si la víctima del delito de homicidio logró defenderse ante el ataque de sus agresores mediante la utilización de un arma de fuego, hiriendo incluso a uno de estos, no se actualiza la calificativa de alevosía prevista en el artículo 329 del Código Penal para el Estado de Puebla. Justificación. Del citado precepto se observa que la alevosía es aquella situación en la que se sorprende intencionalmente a alguien de improviso o empleando acechanza u otro medio que no le dé lugar a que logre defenderse, ni a evitar el mal que se le pretende hacer. Es decir, mediante el uso de la sorpresa se priva a la víctima de cualquier oportunidad de mostrar resistencia o de defenderse ante el ataque. Por tanto, si se demuestra que la víctima del delito de homicidio, instantes antes de ser privada de la vida, logró defenderse ante el ataque con un arma de fuego e, incluso, hirió a uno de sus agresores, no se puede configurar la calificativa de alevosía, porque éste exige nula capacidad de defensa. Por tanto, si el Ministerio Público no señala en la acusación la existencia de otra calificativa, debe considerarse un homicidio simple. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito. Suprema Corte de Justicia de la Nación. 2 de 4. Registro digital, 202-8701. Tipo, aislada. Delito emergente, homicidio. Se configura esa forma de participación cuando, a pesar de no existir acuerdo previo con todas las personas que intervinieron en su comisión, su ejecución fue producto de los medios concertados para la comisión del delito principal, robo, legislación del Estado de Puebla. Hechos. En un procedimiento penal, consecuencia de hechos delictivos cometidos por varias personas, se declaró la responsabilidad de la quejosa en la comisión del delito de homicidio, a pesar de que durante el acuerdo previo únicamente aceptó intervenir en el delito principal de robo, pero sabía que sus copartícipes encargados de ejecutar materialmente el hecho planeado se encontraban armados con la finalidad de apoderarse, a toda costa, del dinero de la víctima. La persona quejosa no intervino durante la ejecución material del robo, pero al momento de realizarse, la víctima opuso resistencia al accionar un arma de fuego contra sus agresores, por lo cual, para que los copartícipes lograran apoderarse del dinero también dispararon al sujeto pasivo, lo que le produjo la muerte. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito sostiene que se demuestra la responsabilidad penal de una persona en la comisión del delito de homicidio, como delito emergente, cuando junto con otras planeó la comisión del diverso de robo, delito principal, y, al momento de ejecutarlo materialmente sus copartícipes, a pesar de no existir acuerdo previo, privaron de la vida a la víctima porque opuso resistencia, sin que obste que no hubiera presenciado su ejecución, siempre que la muerte haya sido consecuencia necesaria de los medios concertados para cometer el robo. Justificación. Del artículo 22 del Código Penal del Estado de Puebla se advierte que un delito emergente es aquel que surge durante el proceso de realización de otro delito, cuando varias personas intervienen en la comisión del delito principal, pero alguna de ellas comete un ilícito distinto, sin previo acuerdo con el resto. En ese supuesto, la persona que únicamente planeó el delito principal, robo, y no sabía que se cometería diverso delito, homicidio, ni presenció la ejecución de este último, también será responsable del nuevo delito, siempre que este último haya sido una consecuencia de los medios concertados para cometer el principal. En ese sentido, es posible demostrar la responsabilidad de una persona en la comisión del homicidio cuando, a pesar de que únicamente intervino en la preparación del delito de robo y desconocía que sus copartícipes privarían de la vida a la víctima, si tenía pleno conocimiento que quienes ejecutarían materialmente el robo llevaban armas con la finalidad de apoderarse, a toda costa, de los bienes muebles ajenos acordados, pues esa circunstancia le permitió prever que podría cometerse el homicidio.
en caso de que fuese necesario para conseguir el resultado perseguido. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito. 3 de 4. Registro Digital, 202-8702. Tipo, aislada. Excepción al traslado voluntario de un centro penitenciario a otro. Debe ejecutarse en breve término. Hechos. La autoridad administrativa de un centro penitenciario ordenó y ejecutó el traslado de una persona privada de su libertad a otro diverso, actuando conforme al artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. El juez de ejecución calificó de legal dicha determinación, la cual se confirmó por el Tribunal de Alzada. En el juicio de amparo indirecto, la persona trasladada alegó que indebidamente se consideraron actualizados los supuestos de excepción previstos en las fracciones 2 y 3 del precepto mencionado, con sustento en las documentales presentadas por la autoridad penitenciaria, pues su traslado e ingreso a diversos centros se autorizaron varios días previos a la emisión de aquellas y a la ejecución del acto reclamado. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que de optar la autoridad penitenciaria por la excepción al traslado voluntario de un centro penitenciario a otro, debe ejecutarlo en breve término. Justificación. Aun cuando el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho de las personas sentenciadas a compurgar la pena de prisión en el centro penitenciario más cercano a su domicilio, el legislador estimó que dicha prerrogativa no es absoluta, lo cual reglamentó en la Ley Nacional de Ejecución Penal, al establecer que los traslados nacionales pueden ser a. voluntarios, b. involuntarios, o c. de excepción al traslado voluntario, cuyas hipótesis de procedencia se describen, respectivamente, en sus artículos 50, 51 y 52. De su análisis se obtiene que el común denominador entre el traslado voluntario y el involuntario es la intervención previa de la autoridad judicial, quien tendrá la facultad de contrastar los motivos por los que se solicita aquel, pues su injerencia es el único mecanismo objetivo con el que cuentan las personas privadas de la libertad para hacer valer sus derechos. Además, dota de certeza jurídica tanto a la solicitud del traslado, como al sistema en que éste se lleva a cabo. Por su parte, en los supuestos de excepción al traslado voluntario, el legislador tuvo presente que pueden existir casos salvo los de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad, en los que razonable y justificadamente la autoridad administrativa requiera o no proteger de una manera urgente a la propia persona trasladada, a otros internos y al centro mismo, respecto de conductas riesgo en la vida, la salud, la dignidad o seguridad de cualquier interno o situaciones. Gobernabilidad, civilidad y seguridad del centro de reclusión, que los pongan en peligro, lo que necesariamente implica que aquel se lleve a cabo, una vez determinado, en un breve lapso, con el fin de no hacer nugatorio el fin que persigue, pues sostener lo contrario implicaría que las autoridades penitenciarias, antes de su realización, recabaran la autorización judicial respectiva, al no advertirse un riesgo a la vida o integridad del interno, o bien, a la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario en que se encuentre recluido. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito. 4 de 4. Registro Digital, 202-8709. Tipo, aislada. Prescripción de la acción penal tratándose de concurso de delitos. Opera hasta que se actualice la del que merezca la pena mayor, legislación del Estado de Jalisco, en su texto anterior a la reforma publicada en el Periódico Oficial Local el 27 de septiembre de 2014. Hechos. 2 médicos realizaron una cirugía en la que la paciente sufrió un paro cardiorrespiratorio y, posteriormente, quedó en estado de coma. Se les dictó y confirmó auto de sujeción a proceso por el delito de responsabilidad médica y de formal prisión por lesiones culposas. En el amparo indirecto se resolvió que operó la prescripción de la acción penal por lo que hace al primer delito y, respecto del segundo, que la resolución reclamada carecía de motivación. En el recurso de revisión se verificó si resultó correcta la actualización de la prescripción al tratarse de concurso, ideal, de delitos. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que tratándose de concurso de delitos, la prescripción de la acción penal opera hasta que se actualice la del que merezca la pena mayor. Justificación. De la interpretación sistemática y armónica de los artículos 15, 54, 55 y 83 del Código Penal para el Estado de Jalisco, en su texto anterior a la reforma publicada en el Periódico Oficial Local el 27 de septiembre de 2014,
y de los alcances de las consideraciones adoptadas por la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 1042/2019, del que derivó la tesis aislada primera 23/2021, décima, en relación con la prescripción de la acción penal tratándose de concurso de delitos, se concluye que el precepto 83 citado, que dispone que en caso de concurso de delitos las acciones penales prescribirán simultánea y separadamente en los términos señalados para cada uno, debe entenderse en el sentido de que regula un plazo único de prescripción de la acción penal homologada, en cuyo caso será cuando acontezca la del delito que merezca mayor penalidad, lo cual deriva de la hipótesis normativa que corresponde a una pena única total, prevista en los indicados artículos 54 y 55, que regulan los concursos de delitos. Esto es, los ilícitos que conforman el concurso dejan de existir como independientes y forman parte de una acción jurídica que, a su vez, establece una pena única no sujeta a disgregaciones, pues de prescribir de forma separada resultaría artificioso y contrario a la naturaleza de la figura del concurso, lo que traería como consecuencia una desconfiguración de la acción penal homologada. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito.